Continuamos con el tema del movimiento circular. Vamos a ver ahora los ejercicios. Vamos a resolver ejercicios aplicando la teoría que se vio. Van a ser ejercicios del movimiento circular uniforme. Entonces empezamos con el primero, que dice: ejercicio 1. Un niño da vueltas a una roca con la ayuda de una cuerda de 80 centímetros de longitud. La piedra completa una revolución en 5 segundos. ¿Cuál es la rapidez angular de la roca? ¿Después de cuánto tiempo habrá recorrido 30 grados a partir de donde comenzó a girar? Bien, vamos viéndolo por partes. Tengo mis datos que recabo de lo que es el texto, como siempre. Dice que tengo una cuerda de 80 centímetros, es la que el niño tiene, a la que le ata una roca, y le empieza a dar vueltas. Esa cuerda mide 80 centímetros de longitud, por lo tanto, ese vendría siendo el radio. Luego, dice que la piedra completa una revolución en 5 segundos. Una revolución es una vuelta entera, o sea, de ir de 0 a 2 pi radianes. O sea, es una revolución. Y el tiempo que le tarda en dar una vuelta es de 5 segundos. Aquí está. Tiempo que tarda en dar una vuelta es la definición de periodo. Por eso aquí pongo T, periodo es igual a 5 segundos. Aquí, como les digo, vamos a aplicar la teoría que vimos, las definiciones que vimos. Por eso es importante que vean el video de la teoría antes de ver este video de ejercicios, porque aquí estoy aplicando todo lo que se mencionó en los videos de la teoría. Entonces, les repito, yo pongo que el periodo T es 5S, porque aquí me dice que la piedra completa una revolución en 5 segundos. Y la definición de periodo es el tiempo que tarda en la partícula o objeto en dar una vuelta completa, o sea, una revolución. Y aquí me dicen que es 5 segundos. Entonces, el periodo es 5 segundos. La pregunta: ¿cuál es la rapidez angular de la roca? Esa es la pregunta A. Para ello, pues aquí tengo mis fórmulas que puedo utilizar. El periodo es igual a 2pi entre la velocidad angular. La velocidad angular es igual a 2pi entre t. Aquí ya despejando omega, me queda 2pi entre t. Omega, o la velocidad angular, por definición, es la variación de la posición angular, que se denota aquí con esta fórmula, θf menos θi, entre el tiempo, y la frecuencia es la inversa del periodo. Esas son las fórmulas que voy a utilizar. Entonces, el primer punto me piden calcular la rapidez o velocidad angular de la roca, omega. Me apoyo aquí en estas fórmulas, veo acá mis datos, yo tengo aquí el periodo. Pues aquí rápidamente puedo utilizar esta fórmula porque ya conozco el periodo, y 2pi pues es 2 por 3.1416. Entonces voy a utilizar esa fórmula, sustituyo valores. Omega es igual a 2pi entre 5s, que es el periodo. Hago los cálculos y me queda que omega, o la velocidad angular, es igual a 1.25 radianes por segundo. Acuérdense que las unidades para la velocidad angular son radianes por segundo. Bueno, entonces ahora vamos con el inciso B. Dice: ¿después de cuánto tiempo habrá recorrido 30 grados a partir de donde comenzó a girar? ¿Después de cuánto tiempo? Me piden el tiempo. Y veo yo aquí que aquí tengo mi fórmula. Omega es igual a θf menos θi entre t. Me piden calcular este tiempo. Entonces uso esa fórmula. Despejo t. Y me queda que t es igual a θf menos θi entre omega. Ok, el ángulo final menos el ángulo inicial entre omega. Si aquí vemos que me están mencionando que tarda 5 segundos en dar una vuelta entera, o sea, está aquí en esta posición 0, digamos. Entonces va a tardar 5 segundos en dar una vuelta entera, en regresar otra vez acá al 0.
Ok, entonces quiere decir que el ángulo inicial viene siendo 0 y el ángulo final es el que me dan aquí, 30 segundos. ¿Cuánto tiempo tarda en ir de 0 a 30 grados? Okay. Empezó en la posición 0 grados y caminó 30 grados. ¿Cuánto tiempo hizo en ir de 0 a 30 grados? Aquí lo puedo yo calcular con esta fórmula. Entonces, teta final son 30 grados y teta inicial viene siendo 0 grados. Y la velocidad angular pues es la que calculamos aquí, 1.25 radianes por segundo. Veo aquí que tengo grados y acá tengo radianes. Entonces tengo que hacer la conversión de grados a radianes. Y 30 grados son 0.52 radianes. Sustituyo en la fórmula y me queda que el tiempo es igual a 0.52 radianes menos 0 radianes, que son 0 grados de aquí, entre 1.25 radianes. Y el tiempo me da que es igual a 0.416 segundos. El tiempo que tarda en ir desde 0 a 30 grados es de 0.416 segundos. Bien, vámonos con el que sigue. Dice, déjenme. Ejercicio número 2. Si un objeto gira a 200 revoluciones por minuto, ¿cuál es su frecuencia? Vamos viendo. Tengo mis datos, que el tiempo es 1 minuto, son 60 segundos. Y me dicen que son 200 revoluciones que da. Fórmulas, tengo fórmulas F, la frecuencia es igual al inverso del periodo, y la fórmula para la velocidad angular, omega, es 2pi por F. Solución, me piden la frecuencia, entonces tengo estas fórmulas con qué trabajar. Hago el cálculo. Primero calculo el periodo T, porque lo voy a ocupar aquí para calcular la frecuencia. Entonces tengo que el periodo T lo puedo calcular con esta tablita. Si aquí me dicen que en 200 revoluciones, o sea 200 vueltas, tarda 60 segundos, 200 vueltas o revoluciones es lo que o tarda 60 segundos en dar 200 revoluciones. Para una revolución, que es el periodo, acuérdense la definición del periodo. Periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, o sea, una revolución. Para una revolución, ¿cuánto es el tiempo que le toma? Aquí con una regla de 3 o producto cruzado, puedo calcular el valor de ese tiempo. X es igual a 60 por una revolución entre 200 revoluciones. Y X, que viene siendo el periodo, es igual a 0.3 segundos. Ahora sí, ya que tengo el periodo, pues aquí ya puedo calcular la frecuencia con esta fórmula, que le dice que la frecuencia es la inversa del periodo. Sustituyo valores y me queda que la frecuencia es 3.33 Hz, que es lo que me están pidiendo acá. Entonces avanzamos al que sigue, el tercero. Dice, un astronauta se entrena girando en una centrífuga de radio 2 metros. ¿Cuál es su rapidez y su aceleración? ¿Cuál es su rapidez y su aceleración? Es 8 veces la de la gravedad. ¿Cuántas vueltas da el astronauta en un segundo? Entonces vemos datos, me dicen que el radio son 2 metros
Y la aceleración, que viene siendo aceleración centrípeta, son 8 veces la aceleración de la gravedad. Aquí está. Fórmulas, nos piden la aceleración centrípeta, aquí está. Aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre R. Velocidad tangencial es R por W, omega. Omega es igual a 2 por pi entre T o 2 pi por F. Con esas fórmulas vamos a trabajar. La primera pregunta, ¿cuál es la rapidez? Si su aceleración es 8 veces la de la gravedad. Aquí puedes decir, oye, ¿qué rapidez me están preguntando? ¿La rapidez tangencial o la rapidez o velocidad angular? Cuando no te mencionen nada de angular, esa rapidez se refiere a la tangencial. Igual, cuando no te mencionen nada de aceleración, digamos, angular, aquí la aceleración se va a referir a la aceleración centrípeta. ¿Ok? Entonces, la primera, ¿cuál es su rapidez? Si su aceleración es 8 veces la gravedad. Me preguntan entonces por la velocidad tangencial. La velocidad tangencial de aquí, de esta fórmula que tengo aquí, despejando la R que está dividiendo, pasa para acá multiplicando a la aceleración centrípeta. Y de este lado me quedaría BT al cuadrado. Este cuadrado lo paso acá como raíz cuadrada y de ahí sale esta ecuación. Velocidad tangencial es igual a la raíz cuadrada del radio por la aceleración centrípeta. Tengo el radio, pues sí, tengo la aceleración centrípeta también. Sustituyo valores. Ok. 8 veces la gravedad, 8 veces por el valor de gravedad, 9.81. Le saco raíz cuadrada de eso y me queda que la velocidad tangencial son 12.52 metros por segundo. Acuérdense, las unidades para la velocidad tangencial son metros por segundo. Luego, inciso B, ¿cuántas vueltas da el astronauta en un segundo? Aquí les repito, acordémonos de el concepto de frecuencia. Frecuencia es cuántas vueltas da en un segundo, que es lo que aquí me están preguntando. ¿Cuántas vueltas da el astronauta en un segundo? Eso es frecuencia. Es otra forma de preguntarles por la frecuencia. Les están dando aquí el concepto de frecuencia. Frecuencia, les repito, es la cantidad de vueltas que da la partícula en un segundo, que es lo que me preguntan aquí. Entonces me preguntan por la frecuencia. Y tengo esta fórmula. Aprovecho que omega es igual a 2 pi por F. Aquí yo la frecuencia la despejo pasando este 2 pi para acá, dividiendo. Si está multiplicando a la F, pasa para acá dividiendo. La frecuencia es igual a omega, entre 2 pi y omega. Pues ¿cuánto es omega? Vamos a ver. Omega viene siendo, si yo despejo de aquí, de esta fórmula, la R, el radio, pasaría para acá dividiendo. Omega entonces es velocidad tangencial entre el radio. Por eso está sustituido aquí. BT entre R. Aquí no se vayan. Hay gente, fíjense, que sí se confunde con esta T, que creen que es tiempo. Esta T es de tangencial. Esta es la velocidad tangencial entre el radio, es omega. Y abajo me queda 2 pi. Entonces, como ya calculé acá arriba velocidad tangencial y tengo el dato del radio, pues ya nada más sustituyo los valores. Ok. Velocidad tangencial 12.52 entre el radio vale 2 metros. Entre 2 pi, 2 por 3.1416. Hago esas operaciones y me queda que la frecuencia es igual a 1 Hz, o que es lo mismo, que da una vuelta por segundo. El astronauta da una vuelta por cada segundo. Okay, esa es la frecuencia. Bueno, entonces avanzamos. El número 4, que dice: la rueda de una bicicleta mide 26 centímetros y da 10 vueltas en un segundo. ¿Cuál es su velocidad angular? ¿Cuál es su aceleración centrípeta? Bien, vamos dando. Esta es la rueda que dice que de una bicicleta que mide 26 centímetros. Estos 26 centímetros lo vamos a tomar como que es la
circunferencia. Agarraron una cinta métrica, digamos, y midieron la rueda hacia alrededor y vieron que medía 26 centímetros. Es decir, la circunferencia aquí mide 26 centímetros. ¿Okay? Y da 10 vueltas en un segundo, es decir que en un segundo da 10 vueltas. Me preguntan cuál es la velocidad angular, omega, y cuál es su aceleración centrípeta. Entonces vamos a extraer los datos. Me dicen que la circunferencia vale 26 o mide 26 centímetros. La frecuencia es el número de vueltas por segundo, acuérdense, ¿no? Entonces aquí me dicen que son 10 vueltas en un segundo. 10 vueltas en un segundo. Eso se traduce a 10 Hz. Acuérdense que Hz es segundos a la menos 1, como está aquí. Entonces 10 Hz es la frecuencia. Vamos a ver las fórmulas. Aceleración centrípeta, vamos a ocupar esta, bt al cuadrado entre r. Velocidad tangencial es r por omega. Omega es igual a 2pi entre t o 2pi por f. Sacamos la solución del inciso A. ¿Cuál es la velocidad angular? Entonces, ¿cuál de estas fórmulas podemos utilizar si sabemos estos datos? Vamos a ver que aquí tengo yo omega es 2pi por f. ¿Okay? Tengo la frecuencia así 10 Hz. Pues esta la podemos utilizar. Omega es igual a 2pi por f. Sustituyo valores 2 por 3.1416 por la frecuencia 10 Hz. Y me queda que omega es igual a 62.83 radianes por segundo. Unidades de omega son radianes por segundo. Okay, entonces vámonos a la siguiente, que dicen cuál es su aceleración centrípeta AC. Tengo estas fórmulas. Entonces vemos que la aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado entre r, pero no tengo el dato de la velocidad tangencial, no está. Pero la velocidad tangencial es r por w, entonces tengo el valor de omega, pero me falta el valor del radio. ¿Cómo calculamos el radio de una circunferencia? Vamos a hacerlo. Acuérdense que el perímetro de un círculo, aquí está, el perímetro de un círculo es igual a pi por diámetro. ¿Ok? Y el diámetro es 2 veces el valor del radio, entonces me quedaría que el perímetro del círculo es igual a pi por 2 veces el radio, que esto es el diámetro. ¿Okay? Entonces de aquí yo despejo el valor de radio. ¿Cómo lo despejé? Este 2 que se multiplica el radio y el pi lo paso para el otro lado dividiendo, ¿okay? Porque acá están multiplicando. Entonces me queda que el radio es igual al perímetro de la circunferencia entre 2pi. Sustituyo valores. El perímetro me dijeron que vale 26 centímetros. Transformados a metros son 0.26 metros. Entre 2 por 3.1416. Y el radio sale igual a 0.041 metros. ¿Okay? Entonces me regreso acá para calcular la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es r por omega. Radio aquí lo calculé y omega acá la calculé. Sustituyo los valores y me queda que la velocidad tangencial es igual a 2.57 metros por segundo. Las unidades para la velocidad tangencial son metros por segundos. Ahora que ya tengo la velocidad tangencial y tengo r, ya puedo sustituirlos aquí en esta ecuación para encontrar la aceleración centrípeta, que es lo que me están preguntando. Entonces pongo velocidad tangencial 2.57 al cuadrado entre el radio. El radio vale 0.041 metros. Hago esos cálculos y me queda que la aceleración centrípeta es igual a 161.09 metros por segundo cuadrado. Estas son las unidades para la aceleración centrípeta. Bien, entonces vámonos con el último. El último dice, ejercicio 5, un objeto gira 150 revoluciones por minuto en una trayectoria circular cuyo radio es de 3 metros.
¿Cuál es la aceleración centrípeta? Bien, tenemos aquí este círculo y sobre él está girando un objeto a una razón de 50 revoluciones por minuto. 50 revoluciones, acuerdan que revoluciones quiere decir vueltas. ¿Okay? Entonces está aquí y cuando da una vuelta entera es una revolución. Entonces da 150 vueltas por minuto. ¿Okay? Y el radio de este círculo viene siendo 3 metros, dice aquí. Me piden calcular la aceleración centrípeta, pero vamos a ver los datos. Radio vale 3, omega. Vamos a ver cómo calculamos aquí omega. Acuérdense que omega viene siendo la velocidad angular. ¿Cómo lo calculo aquí? Viene dado por la definición. Omega es la cantidad de vueltas que da, perdón, la variación angular, ¿ok? Entre el tiempo. La variación angular aquí me dice que son 150 revoluciones. Les decía, una revolución es igual a una vuelta que son 2pi radianes, ¿ok? Acuérdense que si aquí está en 0, una revolución, un giro, sería equivalente a decir que dio un giro de 2pi radianes. Esa sería la variación angular. Pero aquí el ejemplo me dice que da 150 veces eso. Entonces por eso pongo aquí 150 revoluciones. Viene representada aquí como 2pi radianes. O sea, una vuelta entera son 2pi radianes. Aquí están. Entre 60 segundos, porque me dice que da 150 vueltas por cada 60 segundos. Entonces aquí yo hago las operaciones, 150 por 2pi entre 60 y me queda que omega es igual a 15.7 radianes por segundo. Ok, entonces así es como yo deduje omega. Fórmulas, aquí están. Aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado entre r. Velocidad tangencial es igual a r por omega. Aceleración centrípeta, aquí lo que hice de esta fórmula que tengo acá arriba, bt, sustituí aquí bt y puse r omega, aquí está. Y ese cuadrado, pues aquí está, entre r. La aceleración centrípeta es bt al cuadrado y en vez de bt puse lo que vale bt, que dice aquí que bt vale r por omega al cuadrado entre r. Entonces este cuadrado va a hacer que esta r se eleve al cuadrado y esta omega se eleve al cuadrado y abajo me quede una r. Entonces esta r le elimina una al cuadrado que tiene esta r y me queda r omega cuadrado. Aceleración centrípeta es igual a r por omega al cuadrado. Esas son las fórmulas que voy a utilizar. Me preguntan la aceleración centrípeta, ¿cuánto es? Utilizo la fórmula que hice aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo directamente el valor de r y tengo directamente el valor de omega. Entonces nada más sustituyo los valores y me queda que la aceleración centrípeta es 3 metros, que es el radio, y omega 15.7 radianes por segundo. Eso lo elevo al cuadrado. Hago las operaciones y me queda que la aceleración centrípeta es igual a 739.47 metros por segundo al cuadrado. Esto es las unidades de la aceleración centrípeta, acuérdense. Entonces ahí están los 5 ejercicios del movimiento circular uniforme. Enseguida les hago el video con ejercicios para el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Okay? Bueno, ahí le paramos.